abordar un tema bastante complejo, bastante profundo, un tema que caracteriza casi a todas las iglesias cristianas y a los cristianos también y a los no cristianos, como es la figura o el personaje de un dictador mundial que aparecerá muy pronto en el mundo llamado el Anticristo. Actualmente el enemigo de nuestras almas, Satanás, que se encuentra detrás desde la Torre de Babel hasta nuestros días, desarrollando un plan final para la pavimentación de la entrada del Anticristo, está usando el miedo. Si me escuchaste muy bien, el miedo para apartarnos unos a otros, separarnos de nuestros familiares y amigos, cancelar reuniones en las iglesias, en los clubes, etcétera, etcétera, en los deportes, en los parques, en las playas, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Entonces, el miedo es uno de los instrumentos, óyeme muy bien, cristiano, cristiana, que me escuchas, el miedo es la antítesis de la fe. Porque en el amor, primera de Juan capítulo 4, no hay temor. Y todo aquel que es nacido de Dios, ama a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 también. Entonces, en el amor, cuando tú estás realmente confiando en Dios, y tú crees en tu corazón que Dios es amor, que Dios es bueno, y que hay muchas circunstancias que nos borran esta imagen muchas veces y nos hacen dudar, ¿será realmente Dios con lo que me está pasando, con lo que estoy atravesando? Y si Dios es amor, ¿por qué me pasó esto? ¿O por qué pasó esto conmigo? Etcétera, etcétera. Y es en ese momento cuando hay solamente dos cosas por hacer, que fue las que hizo Job en el libro maravilloso del Antiguo Testamento. Job fue herido con una sarna de la punta de los pies a la punta de la cabeza, y simplemente Job dijo: guardaré silencio y esperaré aunque el Señor me matara. No hay ninguna otra cosa más que hacer, más que guardar silencio y seguir confiando en Dios. O sea, seguir confiando a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que sentimos, a pesar de lo que experimentamos. Porque muchas veces las experiencias, los sentimientos nos hacen dudar completamente que Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, todo esto que está pasando actualmente en el mundo, esta evidencia la podemos comprobar finalmente en esta introducción con la agenda famosa de la ONU 2030. Métanse ustedes al Google, pongan Agenda 2030, van a ver toditito, los artículos están ya descarados, ya cualquiera los puede ver, que enlista como una de las principales metas para el nuevo orden mundial una agenda totalmente 100% marxista. ¿Me oyeron bien? Marxista. La ideología que en el siglo XX fracasó, el comunismo, y que por eso cayó en la Unión Soviética en 1991, cuando Mikhail Gorbachev públicamente ante el Vaticano de Juan Pablo II dijo: hemos fracasado por dos razones, sacamos a Dios de la Unión Soviética, y número dos, porque nos aislamos del mundo capitalista. Pero una ideología que ya se vio, ya se comprendió, como dice el dicho, el que no conoce la historia está condenado a repetirla, pero por el amor de Dios hay gente que ahorita sabe perfectamente bien que es una ideología que no funciona, imposible que funcione, la vuelven a desenterrar. Y ahora todo el continente americano, Europa, etcétera, etcétera, están regresando al socialismo o al comunismo socialista. Entonces, el primer instrumento, ¿verdad?, de la agenda globalista desde el COVID es el miedo. Y podemos decir que lo ha logrado implementar a nivel mundial, principalmente porque tienen de su lado a todos los medios de comunicación, con los cuales se han encargado de desarrollar una campaña de temor, de angustia, de estrés, de miedo, de ansiedad, de depresión, de pánico y de histeria colectiva. Con esta breve introducción, que ya nos damos cuenta que ante todas estas circunstancias no son coincidencia, han sido para una preparación. El mundo está ciego, nosotros no. Tenemos que darnos cuenta cómo se está moviendo el mundo. Tenemos que estar atentos a lo que está pasando y poder realmente cerca de Dios con la guía del Espíritu Santo, porque Él dijo que cuando venía el Espíritu Santo nos iba a guiar a la verdad. Y el mundo está en la mentira, está en la confusión,
están las tinieblas completas, no saben para dónde van, hay caminos que parecen derechos y van completamente precipitados a un abismo que es el fin del mundo en el cual nos encontramos. El personaje más grande que la historia ha conocido, el que más influencia ha tenido en toda la historia humana, sin duda alguna, ha sido el Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne. Nadie ha igualado su impacto en la historia humana al grado que recordamos su nacimiento en diciembre, su muerte y crucifixión en abril, mayo de la Semana Santa. La historia misma fue dividida antes de Buda o después de Buda, antes de Mahatma Gandhi o después de Mahatma Gandhi, antes de Nostradamus o después de Nostradamus, antes de Mahoma o después de Mahoma. No, es tan grande el impacto de Jesucristo en la historia que dividió la historia. Una vez una persona me dijo, pues a lo mejor ni siquiera Cristo existió. Y yo le contesté, perdón, ¿me puedo decir el día en que nos encontramos ahora? El 10 de mayo del año 2015, me dijo, hace 8 años más o menos. Y le dije, oiga, ¿y desde cuándo estamos contando el 2 de mayo del 2015? Y se quedó así medio reflexivo. Le dije, sea honesto y contésteme. Desde Cristo. Le dije, es tan impactante la persona que usted duda en que existió, que la misma historia es antes de él y después de él. Pero con esta excepción de la persona de Jesucristo, el mundo jamás ha conocido ni conocerá a un personaje, tan diabólico, malévolo y perverso como el que algún día se va a manifestar en el escenario de la historia humana y que la Biblia llama el anticristo. Veamos todos ustedes que trajeron sus Biblias, desde luego los que se van a ir en el rapto, porque ya cuando no usan la Biblia es cuando nos damos cuenta que comienzas a perder tu primer amor. Somos hombres y mujeres de la palabra de Dios. Y creo que en el Instituto del Litio, donde están ustedes, es una de las verdades que más se ha enfatizado. Debemos ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. En primera carta de Juan, capítulo 2. Juan es el único discípulo que menciona la palabra anticristo. Porque en el Antiguo Testamento se le llama la abominación desoladora, se le llama el asirio, en el Nuevo Testamento el hombre de pecado, la bestia en el Apocalipsis, etcétera, etcétera. Pero en primera de Juan, él es el único que usa la palabra anticristo, la cual vamos a proceder a definir a continuación. Y dice así, versículo 18, 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Aquí estamos hablando de un personaje del futuro. Viene una persona que se llama el anticristo. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. O sea, cuando Juan dice, viene un personaje que se llama el anticristo, pero actualmente en su tiempo ya hay muchos anticristos, es lógico, porque no pueden haber anticristos antes de que Jesucristo viniera al mundo. Y ya en el momento que Cristo murió y resucitó y se fue al cielo con su Padre en la ascensión, comenzó el espíritu satánico a levantar anticristos. Por ejemplo, Nerón fue un anticristo, los Césares romanos eran anticristos. ¿Y quién es exactamente, para que no nos equivoquemos, el que tiene un espíritu del anticristo? Vean ustedes en el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Escuchen, cualquier persona, cualquier amigo que tú tengas, cualquier familiar, etcétera, etcétera, que niegue que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a encarnarse en una virgen para dar su vida por nosotros, tiene el espíritu del anticristo, aunque tenga cara de San Hipólito y de San Cristina, la de Atlacomulco. Entonces no importa, ¿verdad?, la forma en la que personas se vean amables y todos, si niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios y dicen, yo nomás creo en Dios, pero no creo en Cristo, tiene el espíritu del anticristo. Porque en primer lugar, esto es muy importante, nadie puede
conocer a Dios si antes no conoce a Jesucristo? Mateo 11, 25 al 27. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así que Jesucristo es antes de conocer al Padre, porque es Jesucristo el que nos lleva al Padre, el que nos revela al Padre, el que nos comunicó con el mundo invisible. Cristo, el Espíritu Santo, vino después. Así que tenemos que entender esto porque es muy importante. Entonces, si alguien me dice, yo conozco a Dios y yo nomás sirvo a Dios, está completamente loco, ¿verdad? O sea, es una ignorancia impresionante. Porque en primer lugar, si no conoce a Cristo y no conoce los mandamientos de Cristo y no sigue a Cristo, no está siguiendo a Dios. Fue lo que dijo Cristo antes de despedirse en la última cena después, en Juan 14. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Yo y el Padre, uno somos. Muy bien. Ahora pues, entonces no cabe duda, ¿verdad?, que el mundo se dirige rápidamente a su fin. Los gobiernos se encuentran actualmente en una mayoría en caos político, social, filosófico, religioso, y la gente vive confundida moral y espiritualmente como jamás en la historia. La ONU no ha podido resolver, fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial, dizque para evitar otra guerra mundial, una tercera guerra mundial. Y después de la ONU han habido más de 275 revoluciones y golpes de Estado. Los avances tecnológicos del siglo XX, los satélites de comunicación, el Internet, el iPhone, los chips, las computadoras impresionantes que hay actualmente, tampoco han podido resolver los problemas humanos. Ahora, acuérdense que ya este señor Elon Musk del Proyecto X acaba de revelar la semana pasada que ya le metieron un chip al cerebro. ¿Quién sabe quién? A Pancho Pistola, me imagino, porque jamás van a revelar el nombre de la persona. Y que ahora con el chip, ¿verdad?, el propósito es que el chip nos quite la envidia, la avaricia, el enojo, o sea, convertirnos otra vez en superhumanos. O sea, la creación de Dios fue equivocada. Nosotros los seres humanos vamos a crear y vamos a diseñar un híbrido o una persona con aparatos tecnológicos que actualmente hemos desarrollado para cambiar completamente el fundamento de la maldad que el ser humano trae en su corazón. Muchos dirán y lo aplaudirán, bueno, pues a lo mejor va a quitar enfermedades cerebrales, neurológicas o problemas de enfermedades genéticas, y esa es la cortina de humo. Pero acordémonos que hasta las mismas medicinas, tú te tomas una medicina y te compone algo y te descompone otra cosa, sobre todo dentro de la alopatía. Por eso 1000 veces mejor la homeopatía, porque la homeopatía es completamente natural. Entonces ahorita muchísima gente está regresando a lo natural, a las frutas, a las ensaladas, nada de bebidas de Red Bull, ni Monster, ni cochinadas de esas que y le ponen energética, que son veneno puro. Así que pues es importante que podamos discernir también lo que bebemos y lo que comemos. Ahora muy bien, la palabra anticristo está formada de dos palabras. Anti, que significa en contra de él o en contra de alguien. Repito, anti significa en contra de alguien o en lugar de alguien. Entonces, Cristo significa el ungido o el Mesías. Entonces, anticristo significa el que va en contra de el Mesías, que es Jesús de Nazaret, o el que se quiere poner en el lugar de Jesús. Y esta posición la tienen casi todos los gobernantes del mundo entero, algunas excepciones. Pero ahorita la mayor parte de los gobernantes se han puesto, ¿verdad? Yo les prometo esto y por acá, esto y el otro, y va a haber más medicinas, y vamos a resolver los problemas de la pobreza, que se llaman los gobiernos populistas, etcétera, etcétera, principalmente entre el comunismo y el socialismo, y son anticristos. ¿Por qué? Porque ellos creen que van a salvar el mundo. Entonces cualquier persona que crea en su locura, en su psicopatía, en su paranoia, en su esquizofrenia, que tienen el poder o la solución o los métodos, las formas de poder resolver los problemas de la guerra, del clima que existe, de las enfermedades, son anticristos. Porque no hay nadie absolutamente que pueda cambiar el mundo, resolver el mundo, más que el Hijo de Dios. Entonces, esto es muy importante, porque ahora vamos a pasar rápidamente a ver
el surgimiento del anticristo. En primer lugar, ¿de dónde surgirá el anticristo? ¿De Toluca? ¿O de Guanajuato? ¿O de Estados Unidos? ¿O de alguna nación sudamericana, centroamericana, de Europa o de África, etcétera, etcétera? Bueno, hace algunos años todavía yo me inclinaba mucho a esa posición. De unas como 20, 25 años, se comenzó a deducir. Fíjense lo que es la revelación progresiva de Dios, y como muchas veces, como dice Corintios, muchas veces no conocemos lo que deberíamos de conocer. O sea, tenemos que estar abiertos a reconocer que muchas veces nos podemos equivocar en muchas cosas, estudiarlas profundamente y orar, y el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a la verdad. Entonces se promulgó y se creía de una forma ya casi general que el anticristo sería de origen judío. ¿Por qué razones? Bueno, porque en Génesis, vayamos rápidamente a Génesis capítulo 49, esta fue la primera razón que se esgrimió o se argumentó a favor de que el anticristo sería judío, cuando Jacob está bendiciendo a los 12 hijos de las 2 tribus de Israel, y emite esta profecía con Dan, o con la tribu de Dan. Versículo 16, Génesis 49, 16. Dice así: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. O sea, se menciona que la tribu de Dan iba a hacer caer a Israel, iba a ser como una serpiente, y Satanás siempre está relacionado con la serpiente, y que iba a estar junto a la senda esperando morder a Israel, y que iba a morder los talones del caballo, o sea, la trayectoria que Israel traería a través de toda la historia. Sin embargo, pero bueno, con esto ya asumieron y le agregaron otro versículo en Apocalipsis capítulo 7, donde recuerdan ustedes que Dios va a levantar en la tribulación a 144,000 judíos. Y estos 144,000 judíos son de 12,000 de cada tribu de Israel. Y no aparece la tribu de Dan en Apocalipsis 7. Entonces ahí dijeron, bueno, no aparece porque realmente el anticristo va a surgir de Dan. Bueno, y así había otros pasajes que se podía asumir que el anticristo iba a surgir del judaísmo, ¿no? Pero después comenzaron más profundamente los estudiosos de la Biblia, teólogos, escatólogos, etcétera, etcétera, a descubrir que también dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, donde se describe el surgimiento geográfico del anticristo, Apocalipsis 13:1, y dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Pregunta, ¿de qué mar? O sea, cuando Juan escribe el Apocalipsis, ¿dónde se encontraba? En la isla de Patmos, junto al mar Egeo, o sea, todo el mar Mediterráneo. Entonces vemos claramente que el anticristo surge en el área de esta geografía del mar Mediterráneo. Vi surgir una bestia que tenía 7 cabezas, después vamos a explicar todas esas cosas, pero entonces vemos, ya nos acercamos, va a surgir del área del Mediterráneo. En Daniel 9:26 se le llama el príncipe de un pueblo que vendrá, y aquí también se asumió que como fueron los romanos los que conquistaron en el año 70 a Jerusalén y destruyeron Jerusalén, pues el anticristo tenía que ser romano. Y decían que era el Papa, el anticristo, que tenía que surgir de Roma. También nos volvimos a equivocar todos los que creíamos eso, porque el Imperio Romano, cuando llegó Tito en el año 70, no estaba formado solamente o exclusivamente de romanos. Había asirios, había griegos, había iraquíes, porque recordemos también que el mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, que era ciudadano romano, pero no había nacido en romano, era de Damasco de Siria, el apóstol Pablo. Entonces, así, tú, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, ahorita aquí en Estados Unidos somos mexicanos, pero tenemos el pasaporte de la ciudadanía. Entonces, somos mexicanos y ciudadanos de una nación que nos reconoce con todos los derechos que tienen los americanos. Lo mismo en Israel. En Israel, a todos los palestinos escuchen esto. Los palestinos que entraron a Israel desde el 2005, que pidieron trabajo a Israel, Israel les dio trabajo,
les dio la ciudadanía y la residencia dentro de Israel a los palestinos. Y son esos palestinos los que hicieron la investigación para la infiltración del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre del año pasado. Así que pues esto solamente es un ejemplo de que podemos ser ciudadanos de alguna nación sin haber nacido originalmente en esa nación. Y ahora vemos en Apocalipsis capítulo 6 rápidamente que el anticristo va a entrar al mundo de una forma aparentemente pacífica. Él no va a entrar con la guerra y no. Va a ser una mentalidad y una sabiduría satánica con la que va a cautivar el mundo. En Apocalipsis 6, el Cordero abrió uno de los sellos y oyó una voz como voz de trueno que decía, mire, y un caballo blanco, escuchen y pongan atención, y el que lo montaba tenía un arco. Noten que es un arco sin flechas, el puro arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. El hecho que entre con un arco nos habla que va a entrar con ideas pacíficas al mundo. Va a comenzar el mundo que va, porque imaginémonos, si los judíos van a confiar en él, que confirme un pacto por 7 años y que les garantice que ninguna nación del Islam ni los musulmanes los van a atacar, es porque no puede ser judío. Un judío no puede garantizar a su propio pueblo de que realmente nadie los vaya a atacar, porque son judíos. Entonces, este anticristo tiene que ser posiblemente, y es lo más seguro, del Islam. Puede ser un musulmán el anticristo. Y ahora con el crecimiento del Islam y el odio que el Islam continúa acrecentándose en contra, con el antisemitismo contra los judíos, cada vez hay más probabilidades de que realmente sea así. Yo particularmente, privadamente, confío y creo, ¿verdad?, que el anticristo va a salir. Esto ya lo podemos explicar en otra clase, con mucho más detalles, es Daniel capítulo 8. El imperio griego se divide, que es el leopardo que aparece en el capítulo 7 de Daniel. ¿Sí? Se divide en 4 generales. Alejandro el Magno, cuando muere, el imperio griego se divide en Egipto, se divide en Siria, se divide en Grecia y se divide en Turquía. Son las 4 divisiones del imperio griego. Y ahí en Daniel 8 dice que de una de esas divisiones sale el anticristo, que comienza a ser descrito con más detalles más adelante. Y finalmente, ¿verdad?, vayamos a Daniel capítulo 8 y veamos una de las descripciones más claras que se hacen del anticristo en la Biblia. Daniel 8, versículo 23 y 24 y 25. Bueno, versículo 24 y 25. Daniel 8, 24 y 25. Y su poder, está hablando del anticristo porque es el rey altivo, ¿verdad?, entendido en el enigma del versículo 23, se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará ruinas, prosperará, hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, con su sagacidad, con su inteligencia, su astucia, hará prosperar el engaño. Será un maestro en el arte del engaño. En su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí vemos claramente, ¿verdad?, que será una persona entendido en enigmas, lo cual indica que será un gran maestro en los secretos del ocultismo. Los masones grado 33 van a ser como Pinocho comparados con él. Él va realmente a conocer con su percepción extrasensorial y su sabiduría diabólica, con un genio de magnitud, va a explicar el Triángulo de las Bermudas, va a explicar las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu, quién las construyó, las apariciones de virgen y santos y los misterios que el ser humano ha arrastrado por mucho tiempo. Vendrá y el mundo se hincará y lo adorará. Y finalmente, yo quiero preguntarte, ¿en qué camino te encuentras tú actualmente? Tú que me estás escuchando en este momento. Si tú estás en el camino de Jesús, dijo él, yo soy la luz. Y todo aquel que me sigue no va a estar en tinieblas. Las tinieblas tal vez que hay en ti ahorita, la confusión que hay en ti, o las dudas que tú tienes ahorita, simplemente es porque tú te has hecho un lado de la luz. Y en el momento que nos vamos al mundo y a las fiestas, a los discos, y oímos al compadre, y jajaja, y con quién te fuiste anoche, y préstame una de tequila, y con quién muchacha andas ahora, etcétera, etcétera. O cuando las mujeres se vuelven rezongonas con el marido, y amargadas, etcétera, etcétera, y van a la iglesia y son de la dominical, y cantan en el coro, etcétera, etcétera, y viven una vida de tinieblas de lunes a martes, y miércoles, dice 1 Juan capítulo 1, que estamos mintiendo.
porque el que dice que está en la luz y vive en tinieblas es un mentiroso porque no practica la verdad. Es hora, hermanos y hermanas en Cristo, de ser practicantes de la verdad, vivir la verdad, confiar y agarrarnos más que nunca del Hijo de Dios y de su palabra, porque en los tiempos que estamos viviendo, muchos van a arrepentirse. Cuando millones de personas desaparezcamos del mundo en el arrebatamiento, cuando te quedes aquí y tal vez tú vas a conocer al anticristo y en ese tiempo te vas a acordar, porque no hice caso, porque no viví la vida irreprensible en santidad a la que Dios me llamó.